Yo soy María, María Silvestre Marco, y vivo aquí, en el Carmen. Pues no sé, todos mis recuerdos son aquí. Tal vez tengo 41 años, pues tal vez con un añito o 2 añitos ya vine aquí, a vivir aquí. Mi madre era escultora, falleció ya hace casi 9 años, pero ella hizo toda su vida también aquí en el Carmen, sobre todo para acercarse a lo que era la antigua Facultad de Bellas Artes, que se encontraba pues aquí cerquita, en lo que es el actual Centro del Carmen. Y se buscó un lugar que fuera próximo, a pesar de que este era un barrio antiguo, pero no muy popular, en el sentido de que la gente no se venía aquí porque fuera un barrio que le ofreciera muchas comodidades, ni estuviera arreglado, bonito. Al contrario, el barrio del Carmen en ese momento, cuando yo era pequeña y en los años en que ella vino, pues verdaderamente era un barrio en el que la gente pues era muy pobre, la gente que venía, los alquileres eran económicos, gente muy humilde, gente de toda la vida. Y habían también muchos problemas sociales en el mismo, drogadicción, era una etapa luego posterior, unos pocos años después, de ocupas. El movimiento Ocupa tomó muchas casas, habían muchas que estaban por rehabilitar, reformar, otras se caían literalmente. Entonces era un barrio muy empobrecido, pero que seguía siendo el centro del Carmen, el centro de Valencia, el barrio que tenía todavía rasgos de la ciudad árabe, de la ciudad medieval, y todo ello se aprecia cuando vas por sus calles. ¿Y cómo experimentabas este cambio de entonces, que es muy distinto en comparación a hoy en día? O sea, fuiste muy pequeña. Verdaderamente, por ejemplo, mi abuela, que aunque vivió muchos años desde muy pequeña conmigo, iba alternando mucho lo que era su casa con la nuestra, y ella, por ejemplo, cuando venía al Carmen y cogía un taxi, los taxistas, por ejemplo, no entraban, la dejaban en el límite, digamos, pues por ejemplo por la zona de Portal Nou, Las Torres, y no entraban dentro del propio Carmen, por esa impresión de barrio que estaba lleno de gente no deseable, ¿no?, en ese sentido. Y sin embargo ha ido mejorando gracias a las ayudas que hubo en su momento en el Riba, reconstrucción de las casas, regeneración de la población, gente más joven, iniciativas locales, comercios, y todo ello ha hecho que de alguna manera el barrio sea vivible y no sufrible. Sí que es cierto que la seguridad es algo que ha cambiado enormemente. La sensación de que te ibas a meter en un callejón y no sabías si te ibas a encontrar algo que pudiera hacerte sentir temor, o no es que los drogaditos te fueran a hacer nada, ni los ocupas tampoco, pero la impresión que da a una persona que viene de fuera del barrio sí que es de temor. Y eso obviamente en la actualidad ya no ocurre. Es un barrio mucho más limpio, fuera de las pintadas, grafitis, tags que ocurren en todas las ciudades de España, del mundo, pero particularmente en España. Pues fuera del propio vandalismo natural que ocurre cuando hay aglomeraciones, fallas, etcétera, el barrio es muy agradable, te puedes pasear por todas las calles con seguridad. Se ha vuelto un barrio visiblemente turístico también, eso sobre todo en los 2-3 últimos años. Hay muchísimo turismo. Valencia no había sido pasearte, por ejemplo, en verano y no encontrarte a valencianos, encontrarte gente completamente de fuera, de todos los países. Y sí, es un barrio cultural, es un barrio también muy popular en el sentido de las gentes, en el que se hacen muchas festividades en la calle, siempre está pues la fiesta del Carmen, o hace unos pocos días que el viernes pasado, pues por ejemplo los niños del Colegio Santa Teresa haciendo el carnaval en plena calle, y siempre hay movimiento en la misma calle, porque es un barrio de salir directamente y andar, y
pasearte por sus calles, por sus comercios, por sus bares, sus cafeterías, los museos, la Universidad La Wimpy, no tiene nada que ver. En 40 años ha pasado a ser un barrio en el que muchísima gente querría venir a vivir y antes no querían ni entrar. Y eso era un eco además hasta la gente de fuera de Valencia. Uy, vives en el Carmen. Uy, igual no te decían que peligroso, o sí, directamente. Pero basta saber que los taxistas, por ejemplo, ni siquiera querían entrar. Te dejaban en la circunvalación. Sí. ¿Y hay algo de este tiempo que dices, igual me hace falta hoy en día, como un detalle, algo que identificaba mucho al Carmen en este tiempo que hoy en día se ha perdido? Bueno, yo era muy pequeña y tengo recuerdos más de todo lo que mi madre me iba contando. Pero sí la familiaridad, el conocer mucho más pues al señor Vicente, que tenía la tienda de chucherías, y todos los recuerdos de pues ciertas personas, ¿no?, que se han ido perdiendo, personajes concretos que existían, porque la gente se convertía en personajes. En el Carmen habían personajes, estaba pues el poeta pero que vendía las chucherías y tenía el kiosco, estaba Blanquita, por ejemplo, que echaba maldiciones, y supongo que Blanquita ya habrán hablado de ella. Y así con todos, pues el escultor, el ceramista, había en cada calle había un personaje, digamos, ¿no? Y ahora está todo como mucho más difuminado por la cantidad de personas que han llegado al Carmen. No es negativo, pero es una particularidad del Carmen, sí, o que era del Carmen más bien. Entonces, dado que se ha cambiado tanto, ¿tú sientes que todavía existe una cierta cohesión entre los vecinos? O... Bueno, simplemente por la estructura del barrio da a que puedas llegar a cierta familiaridad. Las calles peatonales, el que pasea con los perros, te conoces por el nombre del perro en lugar del el nombre de la persona que lo pasea. Y te encuentras a veces con la gente del barrio y igual no has hablado demasiado con ellos, pero te saludas. Es un poco pueblo en ese sentido. Pero por la disposición del barrio mismo, lo que te ofrece, que te vas encontrando en ciertas calles, te encuentras. A veces ha pasado mucho tiempo y dices, uy, pues hemos cruzado la misma calle, pero no coincidías en la misma hora. Pero sí, te ves que sí que hay personas que siguen viviendo en el mismo barrio, que van creciendo. En realidad no he hecho en falta nada. Me gusta el barrio como es, tal vez demasiados turistas. Demasiada proyección hacia el exterior y estar mucho más cuidando lo que es el día a día, que la gente respete pues las edificaciones, que respete los parques, y a veces eso cuando hay mucha gente es difícil, porque viene mucha gente de fuera que no lo respeta, que ocupa las calles, que hacen botellón, aunque el botellón en principio no está permitido, pero cuando se junta la gente, sobre todo en fallas, bueno, pues estas cosas ocurren. Y es ruidoso, a veces es ruidoso el Carmen también. Depende de qué zona del barrio en el que te encuentres, pero suele ser ruidoso, a pesar de que haya zonas peatonales. No sé por qué siempre hay alguien, siempre hay grupos de gente o coches que pasan o motos. Pero bueno, depende del día. Hoy tenemos un buen día, está silencioso. Sí. Bueno, y tú con el centro de yoga aquí, ¿recibes mucha gente del mismo barrio o sí, vecinos? Nosotros tenemos aquí un espacio de yoga y meditación que sí, reúne mucha gente del centro. Obviamente el que la gente del propio barrio pueda venir a practicar en un espacio próximo es algo que la gente busca, claro. Pero también viene gente de fuera y se traslada y viene en autobús, viene en su propio coche, viene en bici. Pero también déjame contarte que este espacio en el que nosotros nos encontramos es un espacio en el que mi madre, Ángeles Marco, que es una de las escultoras más representativas de la Comunidad Valenciana, tiene obra en el IBAM y en otros puntos de Valencia y ha sido de renombre nacional. Pues ella hizo toda su obra en este espacio, aquí en el Carmen. Y
aunque luego dispuso de un espacio mucho más grande, pero empezó a hacer toda su obra aquí. Por eso mismo ella se vino, siendo jovencita, a instalarse, a alquilar un espacio próximo a lo que era Bellas Artes. Aunque luego se fue a la Politécnica, en la Universidad Politécnica se ubicó allí la facultad, sí que es cierto que estaba toda la vida artística aquí. Y muchísimos artistas suelen haberse quedado aquí. Ruzafa, tienen diferentes zonas, ¿no? Pero particularmente en el Carmen hubo una época en la que venían muchos artistas y por ejemplo en la misma finca donde nosotros vivimos pues también vivía un dibujante, un pintor. 2 calles más allá tenía otro compañero que también era de Bellas Artes y tenía allí instalado su taller. Entonces, pues verdaderamente para mí el Carmen siempre ha estado ligado a los artistas, a los artistas y a esa vivencia de haber estado la obra de mi madre tan ligada también al Carmen, a sus calles, porque ella tenía una obra escultórica, tiene una obra escultórica que tenía que ver mucho con los espacios estrechos, las calles, las ventanas entreabiertas. Y eran los referentes del propio Carmen, sobre todo en aquella época en la que las casas estaban cayéndose, las pobres. Sí, ella en su visión diaria encontraba los referentes en el exterior, en las calles, en las obras, en las reformas, la reforma de la iglesia, la parroquia de la Santa Cruz, en la Plaza del Carmen, el propio convento del Carmen, que fue Facultad de Bellas Artes y luego fue el Centro del Carmen. Y así con todas las pequeñas edificaciones de la zona, otras que siguen estando por restaurar pasados los años, pero se ha vivido el día a día con mucha construcción y reforma, rehabilitación. Nosotros, excepto los años porque fueron casi 5 años de reforma de la vivienda donde nosotros vivimos, el resto del tiempo estuvimos aquí y eso se ha vivido. También, por ejemplo, en mi caso, el haber estado escolarizada en colegios próximos, pues ha sido siempre por proximidad. Siempre estar en el Carmen, excepto en algunos momentos puntuales, pues el Carmen realmente te ofrecía casi todo. Sobre todo, y si no, tampoco tenías que irte muy lejos, porque el centro de Valencia es el Carmen y el centro, entonces puedes ir desde aquí a casi cualquier lado. Es un barrio muy céntrico, es el barrio, yo creo que por excelencia en Valencia, aunque hay, gracias a que ha ido un poquito la ciudad creciendo de una manera diversificada, hay barrios en los que también se tiene una vida propia, pero el Carmen sigue siendo el centro histórico, obviamente. Sí. Bueno, a veces echo en falta poder mirar por encima de los edificios. Pero creo que a veces no son sueños prácticos. En el fondo nos gusta vivir en el centro de Valencia, tenemos el río próximo, simplemente sales y gozas de estar en un pulmón verde, tener cantidad de kilómetros para pasear y cuando no tienes oportunidad de salir por motivos o económicos o laborales, bueno, pues Valencia y desde el centro tienes todo. Así que en realidad no me mudo. Por el momento no. Pero bueno, salir de vez en cuando también está bien. Así que es un buen lugar también para crecer tu hija. Sí, de hecho el año que viene empieza el cole, el curso que viene empieza el cole y irá a un cole próximo, que estará a 3 minutos andando. O sea que seguimos aquí y por el momento pues se puede vivir en otros lugares, pero nos gusta el Carmen. No tenemos previsto ni a otro barrio, ni a otra ciudad, ni a otra casa. Muy bien. Y bueno, ¿cómo ves el futuro? ¿Qué te gustaría igual? El Carmen, para mejorar, yo creo que lo que pasa es que no depende tanto de la gente del Carmen, sino del civismo natural de las personas, y es que fuéramos mucho más limpios, respetáramos mucho más las edificaciones, los esfuerzos que hacen los vecinos por las reformas de las casas, que hubieran menos grafitis, menos tags, que se fomentara el
el poder andar por todo el centro, que eso lo está haciendo el nuevo ayuntamiento, que se pudiera andar por el centro peatonalizado cómodamente, el acceso a vehículos para los vecinos que estuviera regulado de una manera más cómoda, como en otras ciudades en las que o los vecinos no pagan y tienen una zona de aparcamiento, y aquí en realidad tienes que seguir pagando. Y particularmente nosotros no tenemos coche, pero hemos tenido, y era un sufrimiento intentar aparcar. En cuanto no tienes coche, pues aprendes a vivir sin coche, pero realmente la gente que sí que necesita un vehículo pues lo tiene muy mal en el centro. Entonces pienso que peatonalización y aparcamiento, vehículos, sí que necesita encontrar un equilibrio para que puedan convivir, porque ambos son necesarios. La vida en la calle andando, paseando, ciclistas, y también los vehículos que tengan acceso. Pero bueno, eso como no está tampoco tanto en mi mano personalmente, sino en todos y también en los planes urbanísticos, etcétera. Respetar mucho más también todas las zonas verdes, buscar los pequeños espacios, la rehabilitación de los espacios que quedan, dar posibilidad de que esos lugares que puedan estar rehabilitados tengan una utilidad real y que no se queden en vacío. Bueno, son pequeños detalles. Ha ido mejorando el tema de los ruidos nocturnos, los locales, que haya un equilibrio, pero el equilibrio es algo que a veces es desequilibrado para unos y equilibrado para otros. Es difícil llegar a ese punto. Así ahora mismo que me acuerdo de anécdotas de niña, Sí. recuerdo pues la cantidad de veces que hemos llamado a la policía porque se estaban pegando por la noche con cadenas en plena plaza, o por los callejones gritando, o pegándose con cadenas unos a otros en las peleas nocturnas de estas que habían pues sería muy pequeñita. También una anécdota que hubo, pero es algo personal, obviamente no tiene que ver necesariamente con el Carmen, pero sí que es cierto que era una etapa en la que estábamos, mi madre pues ganaba muy poquito y estábamos metidas en casa. La rehabilitación de la finca aún no se había producido y mi madre se encerró en la finca porque venían los bomberos para tirarla, porque había una orden. Ay, no recuerdo el nombre, perdona. ¿Cómo se llama? Había un expediente ruinoso. Teníamos un expediente ruinoso en la finca porque la finca estaba por rehabilitar y estaba muy vieja. Esta finca es de 1914. Entonces la finca estaba muy mal y nos querían tirar porque había ese expediente. Mi madre se encerró y nos quedamos una noche aquí hasta que se fue la policía y los bomberos, etcétera. Ciertamente no sé si seríamos los únicos, me imagino que no, pero en esa época el Carmen estaba muy derruido. Las fincas necesitaban reforma, no habían ayudas como hubieron en los años posteriores y realmente vivías en unas condiciones a veces un poco empobrecidas. A mí cuando he viajado por ciertas ciudades, como por ejemplo en Palermo, me ha recordado mucho el actual Palermo con Valencia en aquella época, en la que habían edificios antiquísimos, medievales, maravillosos, pero estaba todo cayendo. Ese era el aspecto que tenía Valencia. Sí. Otras anécdotas que pueda recordar en este momento. Bueno, recuerdo mucho el olor a agrio que tenía el kiosco del señor Vicente, que está ahí en la calle Roteros. En la actualidad no está en la misma casa. Ha habido hace poco, apenas medio año, había un kiosco en esa misma calle ubicado, pero no era ese el espacio en el que estaba, sino en otra casa que está rehabilitada en la actualidad. Y recuerdo mucho las chucherías, el olor ese a rancio y agrio que tenía el comercio, y que siempre que entrábamos aprovechaba para hacernos alguna de sus poesías, porque era el poeta del Carmen, pero era el que tenía el kiosco. Recuerdo también, bueno, pues de toda la vida el horno de Montaner, el horno de la señora Conchín, que ya falleció. Otro el horno de Santo Tomás, el ir en el carrito con mi madre a comprar al mercado de Mosén-Sorey, subir ahí a través de las callecitas.
Pues son los recuerdos de aquella época, los recuerdos de las reformas, de cambiar a los adoquines que hay en la actualidad en la calle. Han pasado tantas cosas que de pronto se han pasado en un suspiro, pero han sido muchos cambios. Cuando yo era pequeña, por ejemplo, y se sigue montando en la Plaza del Carmen, se monta por San Vicent, la fiesta de San Vicent Ferrer, se monta el altar de San Vicent, donde hacen los milagros de San Vicent. En la actualidad no se hace, pero cuando yo era pequeña, la propia plaza se hacía un concurso que era Dibuixa la Plaza. Y... no, Dibuixa la Plaza era en la Plaza de la Virgen, perdón. Es que fueron dos concursos que eran de dibujo, y como yo soy pintora también, pues desde pequeñita pues ya pintaba, ya dibujaba muy bien. Y siendo muy pequeñita, creo que tendría 4 años, en el de la Plaza del Carmen gané el premio a dibujar el altar de San Vicent. Y yo no estaba cuando hicieron la entrega del premio, pero recibí una copa así grandota que las daban Cervezas El Águila, y era el primer premio del altar de San Vicent. También en la Plaza del Carmen, en la Plaza de la Virgen, se hacía, y no sé si se sigue haciendo, se presentaban todos los colegios de Ciutat Bella, y ahí gané el primer premio del ciclo de lo que eran sexto, séptimo y octavo de GB, de todos los centros de Valencia. Entonces había muchas movidas para los niños, muchos concursos. En la actualidad sigue estando los altares de San Vicent. Hay otro, por ejemplo, en el de la Plaza del Carmen, está también en la Plaza del Tosal, y luego hay otros ya no en el Carmen mismo, pero sí en el centro de Valencia. Pero ya no sé si hacen las mismas actividades. Entonces la gente que no era necesariamente del altar de San Vicent sí que participaba, se apuntaba a los concursos. Más anécdotas. No me acuerdo ahora mismo, he perdido mucha memoria. Creo que ya tenemos muchas cosas muy bonitas. Muy bien. Así que... pues nada.